Amables televidentes, le damos la bienvenida a su espacio Balance Financiero. Nosotros en una jornada más acá en nuestro canal Santo Domingo TV, canal 24 del cable de Telecable y los cables locales de la ciudad, y en el aire del 69, que se supone que está en el aire naturalmente. Un saludo para todos ustedes, gracias por su lealtad, su sintonía, y gracias al Cedo Ramírez por acompañarnos por acá. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal, Hermógenes? Amigos televidentes, como siempre un saludo cordial y dándoles la bienvenida a esta nueva versión de Balance Financiero, el programa más objetivo en materia de finanzas, de auditoría, de contabilidad, de gestión empresarial y de impuestos. Nosotros, Hermógenes, como siempre, queremos agradecer a nuestra teleaudiencia que nos acompaña semana tras semana y también a nuestros patrocinadores que hacen posible que este programa llegue a todos ustedes, a los supermercados Bravo, que son los expertos en vender más barato. Ahí mismo puede encontrar también el arroz El Molino, que es el más selecto de todos los selectos y que no puede faltar en ninguna dieta dominicana. También La Novia de Villa, expertos, o mejor dicho, los mejores en baby shower para que uno pueda asistir, y ahí hay de todo para los niños y también juguetes para todas las edades. Y finalmente, el que quiera mantenerse bien entrenado, bien actualizado, BDO Senfa, la escuela líder en educación permanente. Así que, Hermógenes, yo confío en Dios que este fin de semana podamos llevar algunas orientaciones importantes en los diferentes segmentos de balance financiero, noticias de actualidad, gestión empresarial, el mundo de las finanzas y también el mundo de los impuestos, porque aquí es donde los dominicanos se enteran objetivamente de por dónde va la economía y la finanza en el país. Excelente introducción, Alcedo. Nosotros vamos a una brevísima pausa para entrar en materia. Tenemos en primer orden comentarios sobre las variables económicas analizadas, fresquecitas, recién analizadas por el Fondo Monetario Internacional en su comunicado de prensa luego de la revisión. Y entonces ahí vamos a sacar algunas conclusiones, sobre todo del comportamiento de la tasa cambiaria, en el cual el Fondo Monetario muy bien analiza las cifras hacia atrás, pero donde debió poner un numerito del año 14 no se atrevió. Pausamos. El Fondo Monetario saluda el comportamiento de la economía dominicana. Admite que en 2013 hubo una desaceleración y que fue necesario flexibilizar el medio circulante para que entonces se reactivara, ocurriendo inmediatamente un choque con la tasa cambiaria, y por lo que fue necesario darle un poquito hacia atrás y dosificar los 30.000 millones de pesos dominicanos que estaban en disposición de ser puestos en circulación con miras a la reactivación de la economía. El Fondo Monetario está saludando las medidas de control que establece el gobierno central, y la mejoría económica mostrada en la actividad económica de los últimos meses, pues la atribuye a la renegociación con la Barrigold, las medidas adoptadas a través de la reforma fiscal, y aconseja una reducción en lo que son los subsidios. Mantiene su posición en el tema eléctrico, los subsidios y la calidad del gasto. Sí, Hermógenes, yo creo que es un reporte muy interesante el del Banco Mundial. Es del Fondo Monetario. Del Fondo Monetario, esta especie de seguimiento que tiene que hacer la economía de acuerdo, y valga la redundancia, al acuerdo que existía. En otras palabras, nosotros estamos de acuerdo, es decir, somos de opinión que el informe del del Fondo Monetario se ajusta muy bien a la realidad dominicana. Como siempre hace el fondo, inicia el informe y, digamos, las primeras partes se concentra en mencionar y comentar los puntos favorables de la economía dominicana, y deja para el final, vamos a decir, el trago amargo. Sí. En pocas palabras, lo que hace es primero preparar el terreno de
donde hacer un poquito de aureola. Exactamente, de que todo va bien, pero el pero y final, y entonces, como tú bien dices, Hermógenes, trae a colación los aspectos que aquí nosotros en balance financiero siempre hemos dicho, el problema eléctrico sempiterno que nunca se ha resuelto, los déficits fiscales, que si bien es cierto hubo una gran mejoría el año pasado, no menos cierto es que todavía el país refleja o hay la tendencia a la proyección de un déficit bastante importante para este año 2014, y no nos olvidemos, Hermógenes y amigos oyentes, que el déficit no es superior debido al influjo de préstamos frescos, de empréstito con que se espera completar los fondos para el presupuesto. Y finalmente, Hermógenes, lo más importante, te voy a hacer un comentario en dos tendencias. En primer lugar, el fondo reitera que es importantísimo que el gobierno se aboque a reducir la deuda externa como porcentaje del Producto Bruto Interno. Recuérdate, Hermógenes, amigo estudiante, que esa ha sido una preocupación permanente de balance financiero, ya digamos por años, no tan solo en este último periodo y en lo que va de años, sino desde hace más de 4 o 5 años aquí en balance financiero, venimos diciendo que el endeudamiento externo iba tomando una tendencia preocupante. Y lo otro, Hermógenes, no nos olvidemos. Luego quizás yo quiero oír tu opinión, pero cuando analizamos la ejecución presupuestaria de lo que va de año, de los primeros 4 meses, vamos a decir, porque es hasta abril que se tienen las cifras, tenemos la friolera de casi 50 y pico de mil millones de pesos invertidos en repago de deuda, principalmente en pago de intereses. Eso es una cantidad importante porque cuando tú analizas ese monto, resulta y viene a ser el caso, como decimos en el campo y en el pueblo, que ya, Hermógenes y amigos televidentes, la cantidad de dinero, amigos televidentes, que estamos pagando como intereses de la deuda pública, ya sobrepasa, o por lo menos sobrepasó, Hermógenes, en los primeros 4 meses de este año, las inversiones de capital en infraestructura y demás áreas correspondientes. Sí, tienes toda la razón, Alcedo. El Fondo Monetario Internacional ha sido consistente en cuanto a sus recomendaciones. Y mientras me estudiaba minuciosamente este informe, saqué una conclusión que yo te doy la libertad de que discrepes, pero si la apoyas, gloria al Señor. Mi conclusión es que por el momento no va a haber acuerdo stand-by, acuerdo de seguimiento con el Fondo Monetario Internacional, por 2 razones. Primero, porque lo que motivó la ruptura del acuerdo anterior se mantiene como requerimientos de la institución, y la posición del gobierno es adversa a esos requerimientos. Y lo segundo, que un acuerdo con el Fondo Monetario sería con el otro de liberalizar fondos, de aumentar el endeudamiento, y el mismo Fondo Monetario Internacional dice, mira, tú tienes una deuda que está bordeando el 50% de tu Producto Interno Bruto, o de tu presupuesto, perdón. El Producto Bruto Interno. Sí. Y lo que pasa es que también el presupuesto para el cumplimiento de... Sí, ahí se lleva casi el 25%, exactamente. Del servicio de la deuda. El servicio de la deuda. Nada más los intereses. Solamente, exactamente. Correcto. Entonces, dadas esas circunstancias, tú dices, bueno, pero ¿para qué voy al Fondo Monetario? El Fondo Monetario tiene conclusiones que, si tú las traduces al lenguaje del pueblo dominicano, el Fondo Monetario está pidiendo una reforma fiscal. Seguro. El Fondo Monetario permanentemente. ¿Por qué esto no ha estado manoseado, este tema? No. Entonces es bueno dedicarle estos ratitos así a Alcedo Ramírez y Martínez. No, en este sentido, el programa Balance Financiero, como siempre, está dando noticias de primera y análisis de primera con relación a estos temas que estamos tratando. Sin contaminación. Exactamente. Entonces, los directores respaldaron el compromiso de las autoridades con las reformas estructurales. Las reformas estructurales. Que ahí es la reforma final. Estuvieron de acuerdo en que la reforma del mercado laboral ayudaría a distribuir de manera más extensa los beneficios del crecimiento, y alentaron a las autoridades a fomentar la competencia y el crecimiento mediante la reducción
de las exenciones de impuestos y la eliminación de las distorsiones del sistema tributario. Todo eso indica reforma. Por todos los lados, la conclusión a que hay que llegar es que el fondo, de manera directa, está pidiendo que un aumento en la presión tributaria. Exacto, que se complete, vamos a decir, toda la reforma que es necesaria para eliminar, como nosotros sabemos que existen las distorsiones en ese sector. Porque como tú bien dices, el Fondo Monetario le ha entrado ya desde hace años a la reducción de las exenciones y piensa que por ahí es que se puede conseguir más dinero, pero ahí entonces de frente están los empresarios. Nosotros aquí en Balance Financiero, pero es un tema que lo han tratado ustedes y el amigo Francisco Canavate, es que nosotros por lo menos en Balance Financiero aquí nos pensamos que es mejor bajar las tasas efectivas de interés, ampliar la base, y de esa manera ha sido demostrado en muchos países que aumenta las recaudaciones. Y tú estás hablando de las tasas impositivas. Exactamente. Eso es correcto, pero el Fondo Monetario Internacional está pidiendo cosas que son un poquito abruptas, compulsivas. Cuando tú vas al quinto piso de este edificio, tú tienes dos opciones: te vas por el ascensor o te vas por la escalera. A sudar. Si te vas por la escalera, tienes que pisar el primer peldaño, el segundo, el tercero, no puedes saltar peldaños. Y si te vas por el ascensor va a pasar por el piso 1, el piso 2. ¿Dónde te quiero llevar? Bueno, que nosotros venimos o estamos en un proceso de readecuación del aparato tributario. Entonces, de tener una evasión que pudo haber superado el 70%, pues ha habido una formalidad. Exacto. Del año 2007 en adelante. Bueno, pues entonces debe haber ahora un margen de tolerancia para que no se siga llamando que estamos en gobiernos netamente fiscalistas, sí, y que el tiempo que el empresario utilizaba en mercadear los productos, en hacer la empresa más rentable, lo esté utilizando para elaborar estrategias fiscales. Y mire, Mógenes, para irnos al cambio que ya nos están llamando, lo importante es recordar, como tú bien dices, que el informe del Fondo Monetario es un documento importante que tenemos que seguir analizándolo en otro segmento y en otro programa de su balance financiero. Así es, mientras tanto nos estamos preparando para mañana estar bien temprano en los supermercados Bravos, porque hay que hacer esa compra del fin de semana y aprovechar los descuentos y los precios que siempre oportunamente tiene esta entidad miembro de Balance Financiero. Nosotros pausamos. Bueno, Alcedo, aquí estamos para hablar un poquito de los combustibles, sobre todo del barril de petróleo que ha sobrepasado los $107 el barril. Alcedo, aunque le reduzcan 100 o 150 pesos al galón de gasolina en República Dominicana, sigue estando alto. Seguro. En estos momentos tenemos la primicia de que implantamos un récord. El galón de gasolina acaba de ubicarse sobre los 6,25 en dólares. Y en pesos 2.65. No, 2.70 y tanto. Lo tengo por acá, pero como que falseé un poquito, ¿no? Nunca había pasado de $6.20. Acá lo tengo, escúchame, Alcedo. El galón de gasolina premium, 271,60 para la semana que inicia, a una tasa cambiaria del 43.50, tal y como lo hizo el cálculo que hizo el Ministerio de Industria y Comercio. Entonces eso te da $6.24. Por primera vez por el análisis es que ha aumentado $1.10 desde diciembre, lo que representa, y te agradeceré me captures la idea, lo que representa un 7% de incremento de diciembre al día de hoy, un 7%, pero no lo voy a dejar ahí, sino que me voy a ir al índice de inflación. Mientras
mientras el galón de gasolina se ha incrementado un 7%, llegando a $6.24 por primera vez en la historia de la República Dominicana, la inflación, según lo publicado por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Central de la República Dominicana, está en menos de un 2. Está experimentando una reducción de un 5%. La gasolina, el galón de gasolina un 7% y el índice de inflación un 5%. Está anualizada a 3,70, 3.70%, 3.7%, y el año anterior fue 3,88%. Pero lo más importante, Hermógenes, yo te diría, de ese análisis que tú has hecho. Es poniéndote la mesa porque tú tienes que explicarme cómo es que se da esa magia. No, pero lo más importante de ese, porque como tú lo dijiste últimamente, suaviza un poco que lo anualiza. A mí me gustó mucho a la introducción, al inicio, que tú hablaste de un aumento de 7% en lo que va de año, sí, mientras que la inflación dada por el mismo Banco Central ha sido apenas de menos de un 2, 1.7. O sea, lo que quiero decir es que ha habido efectivamente más de un 5% de aumento en el precio de la gasolina. Lo que quiere decir, Hermógenes, que eso está muy por encima del índice de inflación, y lo que quiere decir, amigos televidentes, lo que de nuevo, Hermógenes, hemos estado diciendo aquí en Balance Financiero, que nos declaramos incompetentes de cómo se calcula el bendito precio de los combustibles, porque no obedece ni real y efectivamente ni a la tasa del dólar, al incremento de la tasa del dólar, ni tampoco a el incremento de la inflación. Alcedo, está muy bien que tú digas que no entendemos, y lo diga en plural porque es correcto, la base de cálculo, la mecánica para calcular el aumento del galón de gasolina, porque se entiende, siempre han dicho que es con precios a futuro. Exacto. Entonces los precios que deben estar rigiendo ahora debe ser cuando estaba a 100, exacto, a $100 el barril, pero ha subido a 107 y automáticamente se arrastra y ahí se actualiza. Pero está bien que no entendamos, o que tú dices, no entiendo el método de fijación de precios. Yo lo que no entiendo es por qué todos los ministros y la mayoría de los gobiernos se comprometen a revisar la ley 112.00, le pasa el tiempo y la ley se mantiene intacta. ¿A quién será que está beneficiando la gloriosa, bendita, dichosa, afortunada y legendaria ley 112.00 que establece la indexación de los precios semanalmente de los combustibles? No, nosotros, Hermógenes, uno nunca puede tener la certeza absoluta, pero como hemos analizado en otras oportunidades, a nuestro humilde entender, con los precios de los combustibles, es que real y efectivamente el gobierno logra mantener bastante estable la tasa nominal de cambio con relación del dólar y el peso. De esa manera no hay que fluctuar mucho. Por ejemplo, Hermógenes, tú analizas aquí el comportamiento de la tasa de cambio y tú ves que es una línea recta horizontal. Aquí hemos puesto el gráfico. Donde prácticamente no hay ninguna variación, pero uno sabe que internacionalmente día a día varían los precios del petróleo, varía la inflación, varían los precios de productos, es decir, el índice de precios. Y realmente la única manera de explicar eso es que hay un fetichismo económico con relación a la tasa de cambio. Y yo siempre lo he dicho, para que tú tengas una idea, Hermógenes, nosotros más o menos tenemos los mismos, las mismas condiciones de los demás países de América Latina, vamos a decir, y de Centroamérica y el Caribe. Y como tú bien dices, nosotros tenemos aquí el precio de la gasolina muy por encima de los demás países, y ni decir del consumo, digamos, del kilovatio hora de electricidad. Es decir, que a nuestro humilde entender, a través de esos dos impuestos de sobreprecio en la electricidad y en los combustibles, es que realmente estamos obteniendo los pesos adicionales para poder hacer frente a los compromisos en dólar que tenemos internacionalmente. Prácticamente conminó al vicepresidente Joe Biden, el presidente Danilo Medina, a que ponga un gas Caribe, Sí. Un gas Caribe, que sería como un símil, un acopio de Petrocaribe, donde Estados Unidos está incursionando en el gas natural. Y tiene mucho gas. Entonces quiere que te pedimos que incluya a República Dominicana en un proyecto de políticas preferenciales
Ahora yo te digo, y esto de Petrocaribe, ¿hasta dónde está endeudando? ¿Hasta dónde está contribuyendo al endeudamiento de la nación? Endeudamiento en dólares. Y a cómo estuviéramos comprando el galón de gasolina si no estuviera Petrocaribe. ¿Realmente al pueblo le beneficia eso o es que permite que el Estado utilice esos recursos difiriendo deuda para utilizarlo en gastos corrientes? No, Hermógenes, amigos televidentes, yo pienso que el mecanismo fundamental de Petrocaribe es que ha permitido mantener el consumo y quizás aumentar el consumo de petróleo sin necesidad de erogar fondos en el corto plazo ni de manera inmediata. Entonces eso ha permitido, como tú acabas de decir, de postergar para el futuro un pago que debió y debe hacerse actualmente, porque no te olvides, Hermógenes, prácticamente todo el mundo consume su combustible de manera de contado. Sí, señor. Es decir que nosotros... Bueno, que las gasolineras no dan crédito. No dan crédito. Entonces, real y efectivamente, el consumo de petróleo y de combustible se puede hacer prácticamente de contado. Ahora, lo que han hecho los gobiernos tradicionalmente, y ese no te olvides que ha sido uno de los caminos seguidos para el endeudamiento externo, es Petrocaribe, donde realmente, y lo que es peor, Hermógenes, esos fondos no se han utilizado, como tú bien has propugnado muchas veces, para el desarrollo dominicano, sino para gastos corrientes. Y ahí es que está, yo diría, el verdadero problema de Petrocaribe, que hemos utilizado esos fondos no para proyectos de desarrollo económico, sino para cubrir gastos corrientes. Entre tanto, el Fondo Monetario Internacional está exigiendo que se aumenten las reservas internacionales declaradas, reconocidas en casi 4.000 millones de dólares, porque dice que apenas tenemos 2 meses de importaciones garantizadas con esas reservas. Esto te da el mensaje de que que la ventaja de Petrocaribe es la continuidad en el abasto, en el suministro, porque de lo contrario parece que no tenemos la capacidad para mantener el flujo de los buques que van y vienen al estilo que lo tenemos ahora. La eliminación del agotamiento en las gasolineras se justifica en el endeudamiento de la nación a través de Petrocaribe, señor Ramírez y Martínez. Pero lo más importante, como tú me dices, Hermógenes, que hay que ir pensando, y eso es lo que está haciendo el presidente Danilo Medina, en una alternativa a muy corto plazo, porque todo parece indicar que la vida útil de Petrocaribe no es muy prolongada. No tuve la oportunidad de tomarme ese cafecito contigo en el día de hoy, antes del programa, pero te voy a agradecer que por la mañana me acompañes a los supermercados Bravo, que tienen como si fuera un food court, un área de café y eso, y ahí podemos seguir discutiendo este tema. Pausamos. Nos llegan informaciones muy frescas y confiables sobre el avance del Seminario Latinoamericano de Finanzas y Auditoría que organiza la escuela ESENFA, BDO ESENFA, y que se va a celebrar a mediados de julio. Las informaciones dicen que ya los cupos superan del año pasado a esta misma fecha. Lo que quiere decir que el señor licenciado y distinguido hermano Genaro Soriano sembró sobre un terreno fértil. Y Hermógenes, yo quiero agradecerte la oportunidad que me da, en primer lugar, para recordar que el hermano Genaro Soriano fue realmente el espíritu de esa gran idea de lanzar esos seminarios con carácter internacional, sí, que fue, vamos a decir, su promotor en las primeras versiones, que fueron muy exitosas. Y nosotros pensamos que esta es una buena oportunidad para rendir honor a Genaro. Y hacemos un llamado a todos los profesionales de las áreas de la economía, de la finanza, de la contaduría, de la auditoría, de la administración, que estén atentos a los temas de este año, porque según los preámbulos y la información que nos han dicho de antemano, van a ser muy interesantes, y confiamos en Dios que también
para todos ustedes, amigos televidentes, sean temas de mucha actualidad y muy útiles para todo la permanencia bien actualizada de los profesionales. Así es, Alcedo, y también ya tenemos nueva directiva en el Instituto de Contadores y en estos días han tenido contactos con nosotros para venir a anunciar los resultados y también los actos relativos a la juramentación, el evento público de juramentación de los nuevos directivos del Instituto de Contadores. Los contadores tienen una responsabilidad, tenemos una responsabilidad junto a ustedes que son los tecnólogos, los administradores, pues sobre la economía del país y los controles. Ahí veo al contador público Hermosén, que es el Contralor General de la República, envuelto en lo que es la solución del Ministerio de Relaciones Exteriores, que algunos periódicos han estado reseñando y desde donde nos alimentamos y leemos de estos acontecimientos. Y mire, Hermógenes, con relación a esto y en este segmento, yo quiero traer a colación una frase, o mejor dicho, un pensamiento que es muy importante, yo diría, para el desarrollo de cualquier país, y es el siguiente, que lo voy a decir y luego quiero que lo comentemos brevemente porque es importante. Dice así: es difícil lograr el verdadero desarrollo económico de una sociedad sin una adecuada dimensión ética y moral, tanto de sus empresas como de sus instituciones públicas. Es decir, amigos televidentes y mi querido hermano Hermógenes, que estamos convencidos de que para lograr un verdadero desarrollo económico, no solo crecimiento, sino desarrollo económico que permee toda la sociedad, todos los estratos y estamentos de la sociedad, necesitamos tener organizaciones, tanto públicas como privadas, que estén imbuidas de un verdadero espíritu de ética y de moral. Y entonces eso es, te traigo esto a colación, por lo que me mencionas de las actividades del Contralor General de la República, pero de lo importante que es, Hermógenes, de que hagamos un buen uso de los recursos disponibles, de los recursos financieros que todos sabemos no son ilimitados. La economía como disciplina, la administración de empresas, tienen como objetivo fundamental garantizar el mejor uso de los fondos disponibles. ¿Por qué? Porque los fondos financieros son escasos. Es decir, las necesidades de la sociedad muchas veces sobrepasan por mucho la disponibilidad de recursos. Entonces, no se justifica, aparte de que no podemos aceptar una sociedad que tenga instituciones, tanto públicas como privadas, que no sean estrictamente éticas y morales. Porque ya hoy en día no hay espacio para el despilfarro, para el desperdicio. Por ejemplo, Hermógenes, para que tú tengas una idea, estamos hablando de las soluciones, la recomendación del Fondo Monetario. Una de ellas permanente es la mejora del sistema eléctrico. En estos días salía una información que decía que en los próximos 10 a 15 años en República Dominicana, para gozar de permanencia y de electricidad 24 horas al día, tenemos que hacer inversiones de orden de los 6.000 a 10.000 millones de dólares para más o menos... Y que si nos invertimos hoy no vemos el resultado inmediato. Es decir que no hay lugar, amigos televidentes, a desperdiciar y a despilfarrar recursos financieros. Por eso es que hacemos hincapié, es necesario para el desarrollo económico empresas e instituciones públicas que sean verdaderamente éticas y morales en todo el sentido de la palabra. Eso es un tema bastante árido en el país y es un tema que incluso a muchos no les gusta tocar, porque hay dos formas de pescar: en un mar sereno donde todas las reglas están establecidas, o en un mar revuelto donde la misma marejada es que hace que los peces vengan a tu red. De todo esto, lo importante es que demos una buena formación a las generaciones que suben, porque nosotros sí que tenemos muchas generaciones perdidas. Seguro. Y si pudiéramos, como ese muchacho de Costa de Marfil, que cuando escuchó el himno nacional de su país, prácticamente cayó en la histeria bajo gritos y tuvo que poner un Twitter porque muchos decían, bueno, es que hacía 2 horas se le había muerto su padre y él
en el Twitter, dice, mi padre no murió ahora, mi padre murió en 2004. Mis lágrimas se deben a que le estoy siendo útil a mi patria. Hermógenes, y precisamente eso es formación, Alcedo Ramírez y Martínez. Y lo que tú hayas dado en el clavo, y es que para salir de la problemática en que se encuentra nuestra nación en materia ética y moral, debemos contribuir todo, como tú bien dices, tener un amor, un sentido de la patria, pero también sector público, sector privado y sector de la sociedad civil, podríamos decir. Debemos trabajar fuertemente en eso. Y Hermógenes, ahora que tú mencionas el himno, yo soy de los que piensa que nosotros los dominicanos tenemos lo que se requiere para resolver nuestro problema. Tenemos los mejores peloteros del mundo. Además, si se quiere, podemos, Hermógenes, en estos días, creo que hace un par de días, la selección femenina de voleibol acaba de ganar la Copa. El pasado jueves. La Copa Americana, Panamericana, venciendo a Brasil, a Canadá, a Estados Unidos. Clasificatoria al Mundial. Es decir, que nosotros, una islita pequeña de apenas 10 millones de habitantes, tenemos un equipo de... Le dicen las reinas del Caribe a la Exacto, pero un equipo de voleibol que está entre los 10 mejores del mundo. Sí, señor. Eso tiene una idea de que los dominicanos... Y le ganó a la gente de Joe Biden. Y que además de eso, también le ganamos, no te olvides, en el Campeonato Mundial de Béisbol. Sí, también, pero ya hacía 2 días que le había ganado a Brasil. A la gente de Raúl Castro. Sí, a la cubana, que antes limpiaban el piso con nosotros. Y lo de la reina, ¿cómo se llama la reina? Inglaterra. No, pero la de allí, Australia. La de Canadá. En Canadá también. Sí. Entonces yo pienso que... O sea, que no fue de que con los de la UAS, ni con los de Moca, no, fue a las elecciones del continente. Por eso es que te digo que nosotros, cuando queremos, podemos, y eso entonces quiere decir que esa primacía que tenemos en asuntos deportivos, debemos llevarlo, ¿por qué no?, al ámbito profesional y al ámbito del comportamiento ético y moral, donde, como tú bien dices, ya cuando cantemos el himno nacional, lo haremos no solamente por haber logrado triunfos deportivos, sino por haber elevado el desarrollo y la calidad de vida de todos los dominicanos a niveles, ya vamos a decir, comparativos con el mejor mundo. Nos están haciendo caso ya con el asunto de la rotonda esta de Camino Chiquito ahí en... ¿La están achicando ya? No, pero le están, creo que el ministerio, sin el creo, porque vi de obras públicas. De obras públicas. Y porque llevamos directamente a la solicitud tuya. Están rapillando totalmente las calles, quitando todo ese cemento, pero lo más importante es que quitaron, la gente, señores, me da la ganario, pone, ¿cómo que le llaman esto los reductores? Unos reductores de velocidad. Porque había un colegio cerca, pero en una avenida tú no puedes hacer eso, quita ese colegio de ahí mejor, pues ellos ya lo levantaron eso. Yo estoy contentísimo y sé que en gran parte de la medida se debe a que nos visitó el vicepresidente de Estados Unidos y bueno, un poquito tenía que cruzar por ahí. Sí, no dio tiempo a hacerlo, pero se va a hacer el trabajo, aunque ya se fue el bendito y glorioso vicepresidente de Estados Unidos, John Biden, que muy honradamente lo recibimos en el país. Y que confiamos en Dios que de esa entrevista con el presidente Medina salgan muchos puntos y muchos aspectos importantes de colaboración. Que no sean créditos. Exactamente. El tema del mundo de los impuestos, las rentas presuntas. Exactamente. Un tema inédito. No se muevan, eso viene. Francisco Canahuate y Norma Aide Cruz. ¿Qué tal, amigos? Me place saludarles desde este su segmento impositivo, como cada semana la compañía de Francisco Canahuate. Hola, Norma. Hola, amigos televidentes. Bienvenido a su espacio. Así es, bienvenido a su espacio. Tenemos hoy un tema así que yo no desmenuzo mucho, pero que tú me vas a ayudar en él, porque me hicieron esa consulta hace días. Y yo le dije, no, yo no llego hasta ahí, tenemos que esperar al maestro para que nos hable de eso. Y es un tema así muy, muy técnico, diría yo. Vamos a hablar hoy de rentas presuntas. Y quiero empezar preguntándote, ¿qué es eso de renta presunta? Bueno, Norma, tú estás como completando aquí tu diplomado, ¿verdad que sí? Sí, lo voy a completar. Eso es así. Realmente
en la legislación o en las legislaciones en sentido general a nivel universal, el concepto de renta se especifica muy bien como la parte fundamental del tributo para, digamos, que es el paradigma de los impuestos directos, como es el impuesto sobre la renta, y hace enunciado de presupuesto de hecho como objeto de ese gravamen para que nazca la obligación tributaria. Pero hay actividades que por su naturaleza no se pueden considerar igual que las demás porque no tienen el suficiente nivel de organización. Muchas veces no tienen contabilidad organizada y entonces el legislador pues deja un margen de, digamos, flexible para que con índices económicos el mismo contribuyente aporte elementos que le permitan determinar la base para pagar el impuesto, no sobre contabilidad, no sobre estado financiero. Y a eso es lo que se llama renta presunta. O sea, algo que tú presumes que pueda hacer. El legislador presume que en tu actividad económica sin organización, sin contabilidad organizada, tú tienes una determinada base de ganancia. De ganancia. Porque el impuesto sobre la renta, como todo el mundo conoce, es un impuesto a la renta nueva que se genera en el año y queda separada del capital. Eso es cuando hablamos de carácter de renta pura, porque en el caso dominicano estamos grabando el impuesto a los activos como un impuesto sobre la renta potencial mínimo, con lo cual hay, para las empresas que pierden, es un impuesto prácticamente que no tiene nada que ver con renta y sin embargo se considera dentro del contexto de la tributación. Pero estamos hablando donde rige el concepto de impuesto sobre la renta puro. Y esta presunción se hace tanto para las personas físicas como para las empresas. Entonces, en el caso más típico, en el caso de las empresas, se trata de sectores de actividades. Por ejemplo, la actividad agropecuaria, la actividad de la construcción, la actividad cinematográfica. Pero mira, y me sorprende, yo pensaba que eran actividades mucho más pequeñas. No. Que no eran muy medibles. Es por la naturaleza, la actividad del seguro. Entonces, como está concebida actualmente la legislación, se hace distinción para la presunción entre empresas aseguradoras extranjeras y empresas aseguradoras nacionales. Entonces, en todo caso, la esencia es que no tenga contabilidad organizada. O que, teniendo la contabilidad organizada, no se pueda determinar de base cierta lo que corresponde a la territorialidad dominicana por su vínculo con el exterior. En el caso de las empresas que están sujetas a control y a supervisión, como el caso del seguro, no es porque no llevan contabilidad organizada. ¿Pero cuál seguro? Las empresas aseguradoras. Ok, las empresas aseguradoras. Exactamente. No es porque no tienen contabilidad organizada, porque ellas tienen una superintendencia de seguros. Claro. Y tienen un régimen de contabilidad con su catálogo y todo bien determinado. Un régimen especial, por cierto. Un régimen especial, pero ¿qué pasa? Cuando hay vínculos con el exterior, entonces no siempre se puede determinar cuál es la cantidad de renta de fuente dominicana y cuál es la de fuente extranjera, y entonces ahí el legislador hace una presunción como una base mínima para la tributación. Lo propio pasa en el caso de la agricultura o la agropecuaria en sentido general, que si no tiene contabilidad organizada y no puede demostrar fehacientemente cuál es el resultado de sus operaciones, entonces se hace una presunción de que hay como renta neta el 10% de lo que es el capital en operaciones, tanto el terreno como las mejoras y contenencias que tiene, entiéndase ganados, etcétera. Entonces, todos estos elementos traen muchos conflictos
Me imagino que sí. Traen muchos conflictos porque a veces se le quiere obligar a la presunción teniendo contabilidad organizada. Entonces la presunción es para cuando no hay contabilidad organizada. Claro. Pero también hay una presunción global que se ha hecho ya no sectorial a través de la norma 210, Así. donde establece sectorialmente un parámetro con una tasa efectiva de tributación por actividad económica, tanto en industria como en comercio y servicio. Y entonces, cuando hay revisión de la contabilidad, Sí. y el contribuyente no puede sustentar fehacientemente los registros contables, entonces se presume que la renta mínima que ellos tienen es la que está establecida en esa norma 210. Fíjate que esta es una presunción no sectorial, sino de carácter global, cuando no se consideran fidedignos los documentos que sustentan la contabilidad. Estando frente a la existencia de factura con número de comprobante fiscal, esto parece una situación contradictoria. Claro. Porque se supone que todas las empresas están registrando sus operaciones de manera fehaciente con contabilidad, pero la realidad no es así. No es esa. O sea, es una herramienta importante de control. A veces una empresa, por ejemplo, no puede correr tecnológicamente el sistema y se ve obligada a trabajar con operaciones manuales, y también esos son elementos que a veces lo toman en cuenta para decir que hay que presumir una renta mínima, desestimando la contabilidad. Entonces esto entra también en conflicto y entra en contradicción con lo que es la ley de sociedades, la Ley General de Sociedades, que establece que las empresas deben tener elementos que permitan la revisión de las operaciones, pero no dice que tiene que ser obligatoriamente computacional. O sea, si una empresa no tiene un sistema de cómputo que le permita correr todas las operaciones y puede tener una parte manual, una parte sistematizada, pero también puede tener todas las operaciones sistematizadas y en un momento colapsar el sistema, porque estamos hablando de tecnología. Seguro. Entonces, lo que la administración entiende en ocasiones es que porque no puede correr todo el sistema, debe presumir que hay una renta mínima y le aplica el concepto de la norma 210. Entonces, en torno a todo esto de la renta presunta, hay como un mundo por explorar, y creo que hay que ir ya poniendo atención, porque en la medida que se estandarizan márgenes para tener la tasa efectiva de tributación sectorial, como que hay una inclinación a buscar cualquier elemento para desestimar la contabilidad y entonces aplicarle el sistema de presunción. ¿Qué significa esto? Si una empresa opera con pérdida y tiene 100 millones de pesos de ingresos y en el sector al que pertenece se considera una tasa efectiva de un 3%, por ejemplo, de ganancia neta, entonces operó con pérdida, pero a la luz de la presunción ganaría entonces 3 millones de pesos y tendría que tributar por eso. ¿Cómo? Y la parte de los activos, que es el otro componente, el 1%. El 1%, habría también que conciliarlo dentro de ese contexto de renta presunta, impuesto impuesto a los activos imponibles y también la parte sectorial. Entonces, ¿qué pasa? Si una empresa que ha declarado y no ha declarado correctamente está por encima de la tasa efectiva de tributación que está en la norma 210, basado en la presunción, no hay posibilidad de que se le determine diferencia a pagar, aunque haya declarado mal. Entonces, esto como que obliga a una reflexión
dentro del contexto de la administración y dentro del contexto del contribuyente, en el sentido de que hay variables que pueden constituir un atentado a su tributación real. Claro. Entonces el llamado es a evitar no tener contabilidad con comprobantes fehacientes. Ese es el primer llamado. Y el segundo es ir convencido de que hay una tasa efectiva establecida, independientemente de la realidad que tenga la empresa, que por cualquier elemento considerado no fidedigno, entonces se le puede desestimar la contabilidad. Eso no significa que eso es santa palabra, Sí. porque cuando la administración procede de esa manera, entonces el contribuyente está en condiciones de ejercer el derecho que le asiste. Y para eso el legislador que establece todos estos parámetros también establece los recursos legales para defender los legítimos derechos de los contribuyentes. Francisco, retomando algo que tú mencionaste sobre la contabilidad manual, recuerdo que en nuestros inicios, cuando estudiábamos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la contabilidad era manual. Totalmente manual. Totalmente manual. Y cuando nos ponían las prácticas, que no teníamos esta tecnología hoy, no teníamos las computadoras, las PC, las laptops, las tabletas, pues teníamos que hacerlo manual. Recuerdo que aquellos libros con columnas, columnares, había que hacerlo con unas letras muy bonitas. Y llevarlo a sellar, Sí. a avisar a la cámara. Exactamente, había que sellarlo y todo. Y la contabilidad era válida y se llevaba. Entonces me pregunto, hoy en día, si un pequeño negocio, vamos a suponer, no tiene la capacidad para tener estos equipos tecnológicos y tiene una buena contabilidad manual, donde se comprueban que sus ventas, sus ingresos, sus costos, sus gastos están registrados correctamente de forma manual, ¿es permitido la renta acepta esto como bueno y válido? Tú has puesto una acotación muy directa, registrado correctamente. El problema es cuando surgen dudas en los registros, Sí, ya sean manuales o sean automáticos. sí, O sea, si hay un elemento que induce a la administración a interpretar que esa contabilidad no es fidedigna, sin haber determinado ningún elemento, digamos, fundamental, va al paso de la determinación presuntiva. presuntiva. Nada obliga, repito, la ley de sociedades, que es la que rige todo el aspecto comercial en el país, no obliga a que sea totalmente automatizado. Exacto. Lo único que dice es que debe tener registros suficientes que Claro. permitan la revisión de las operaciones de manera sistemática. Exacto, eso es así. A eso es donde va. Pero ¿cuál es el punto? Que hay empresas que van con sistema híbrido, Sí, van con una parte de Una los parte, procesos sí. automáticos sí, y otra parte manuales. Y si una entrada de diario, por ejemplo, tiene una tachadura en un momento determinado, que puede ser para corregir un error, entonces el fiscalizador puede decir, bueno, el hecho de que me tachen este número aquí, yo no lo voy a aceptar como una corrección, sino como que no es fiable los registros contables. Entonces, cuando comete un contador un error, en lugar de tachar, que haga de nuevo la entrada exacto. y que la contabilidad presente la verdad de manera sistemática como un papel de música. Y queríamos compartir eso, de esa inquietud, porque realmente trae muchos problemas. Sí, ya veo que sí. Quedó pendiente lo de las personas físicas que también tienen presunciones. Bueno, ya tendremos la oportunidad de seguirlo tocando ese tema por aquí, dentro de otro segmento. Así es que ya por hoy, pues nos despedimos de todos ustedes, pero antes vamos a dar las gracias a nuestros patrocinadores, a nuestros fieles patrocinadores, el Supermercado Bravo, que son nuestra gente experta en vender barato,
Arroz El Molino, que es el más selecto de todos los selectos, el que se come en nuestros hogares. La Novia de Villa, donde usted tiene la oportunidad de hacer los baby shower para sus niños. Y por supuesto, nuestra gente de BDO Senfa, la Escuela Pionera Nacional de Finanzas y Auditoría. Las gracias por la compañía por esta semana y les invitamos a que nos sintonicen la semana próxima con nuevos temas en Balance Financiero. Cuídense mucho.